Putin quería un imperio. En cambio, está presenciando un colapso a cámara lenta. Su invasión a Ucrania se suponía que sería el primer capítulo en la restauración de la gloria soviética, una demostración de fuerza para el mundo. Pero terminó exponiendo cuán débiles, frágiles y huecos son realmente los cimientos de Rusia. Ahora, el país se está fracturando desde adentro. Los movimientos separatistas están ganando fuerza, la economía se está asfixiando. Bajo sanciones, regiones enteras se están escapando del control de Moscú. Y la fantasía de Putin de un nuevo imperio ruso se está pudriendo en tiempo real. Justo frente a él, no solo fracasó en reconstruir la Unión Soviética, sino que puede que haya destruido la Federación Rusa en su lugar. Y las señales estuvieron ahí desde el principio. De hecho, podemos retroceder hasta cuando el presidente ruso apenas estaba emergiendo en la escena política, mostrando por primera vez destellos de sus ambiciones a largo plazo. Apenas había sido seleccionado como el próximo primer ministro ruso, y en uno de sus primeros discursos ante la Duma estatal, una de las dos cámaras del Parlamento ruso, dijo lo siguiente: Rusia ha sido una gran potencia durante siglos y lo sigue siendo. Siempre ha tenido y aún tiene zonas de interés legítimas. No debemos bajar la guardia en este sentido, ni tampoco permitir que se ignore nuestra opinión. A través de esas palabras, Putin anunció a Rusia y al mundo entero exactamente el tipo de líder que estaba destinado a ser. Y lo ha demostrado con sus acciones, que han mostrado de manera constante que es un hombre que en muchos aspectos anhela vivir en el pasado, desesperado por regresar a una época en la que Rusia era la entidad más feroz y formidable sobre la Tierra. Es algo de lo que ha hablado una y otra vez, quizá más famoso en el año 2005, una vez que había llegado al puesto de presidente. En su discurso anual ante la Asamblea Federal de la Unión Rusa, él declaró: por encima de todo, debemos reconocer que el colapso de la Unión Soviética fue un gran desastre geopolítico del siglo. En cuanto a la nación rusa, se convirtió en un verdadero drama. Decenas de millones de nuestros conciudadanos y compatriotas se encontraron fuera del territorio ruso. Además, la epidemia de desintegración infectó a la propia Rusia. Esta declaración se ha mencionado una y otra vez a lo largo de los años, y es comprensible, ya que resume de manera tan concisa dos de los sentimientos más profundos y sinceros de Putin. Primero, demuestra su claro pesar y remordimiento por la pérdida del antiguo estatus de Rusia. Putin fue alguien que creció durante la época dorada de la Unión Soviética. Incluso jugó un papel clave en construir y consolidar la temida reputación de la Unión mundialmente. Pasó 16 años trabajando como oficial de inteligencia extranjera para el Comité de Seguridad del Estado, más conocido como la KGB. Ascendió en las filas hasta alcanzar el puesto de teniente coronel, antes de decidir renunciar y dedicarse a una carrera en la política. Fue testigo del poder de la Unión Soviética de primera mano, así como del caos que se desató después de que todo se desmoronara. En el 91, observó cómo la posición y el estatus de su país disminuían y juró hacer todo lo que estuviera en sus manos para recuperarlo todo. La declaración también demuestra exactamente cómo Putin considera a los millones de personas que viven en las antiguas repúblicas soviéticas. Los describió como conciudadanos y compatriotas. Por un lado, estos podrían verse como términos de cariño o una referencia específica a las muchas personas nacidas en Rusia que de repente se encontraron viviendo en otras naciones independientes recién formadas cuando la Unión se disolvió. Por otro lado, también puede verse como una señal de cómo Putin ve a todos los exciudadanos soviéticos como parte de la misma familia, con Rusia como su cabeza. El presidente ha hecho comentarios similares varias veces desde entonces. En 2021, por ejemplo, apenas unos meses antes de que comenzara la guerra en Ucrania, en comentarios transmitidos como parte de un documental titulado Rusia, Nueva Historia, Putin dijo que fue una desintegración de la Rusia histórica bajo el nombre de la Unión Soviética. Nos volvimos un país distinto, y gran parte de lo construido en 1000 años se perdió. Luego calificó el incidente como una gran tragedia humanitaria, expresando su supuesta simpatía por los aproximadamente 5 millones de rusos que quedaron separados de su patria, cuando la Unión terminó y se establecieron nuevas fronteras. También reconoció que trabajó como taxista por las noches para llegar a fin de mes, demostrando cómo el colapso de la Unión lo afectó a nivel personal, mientras aumentaba aún más su ardiente deseo de ver renacer el imperio ruso. Y no es solo con sus palabras que el líder ruso ha demostrado este deseo, sino también con sus acciones. A lo largo de su tiempo en el poder,
Putin ha hecho todo lo posible por mantener altos niveles de influencia política y control en tantas exrepúblicas soviéticas como sea posible, con distintos niveles de éxito. En Bielorrusia, por ejemplo, Putin sabe que puede contar con su marioneta, el presidente Alexander Lukashenko, para que básicamente haga lo que él quiera. En varias naciones de Asia Central también, como Kazajistán, la influencia del Kremlin es evidente. Putin ha aprovechado al máximo el tamaño, riqueza y recursos de su país para lograrlo de manera efectiva. Países como Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán y Armenia han dependido constantemente de Rusia para el comercio, la seguridad y su supervivencia. Sin embargo, con el tiempo, varias exrepúblicas soviéticas han escapado poco a poco del control de Moscú. Georgia es una de ellas, y ha mostrado un interés creciente en formar parte de alianzas como la Unión Europea o la OTAN. Esa es una de las razones por las que Putin tomó medidas contra Georgia en 2008, iniciando la breve guerra ruso-georgiana. Moldavia es otra. Al igual que Georgia, ha mostrado un interés activo en unirse a la Unión Europea y en construir lazos más estrechos con Europa mientras se libera del control ruso. En respuesta, Moscú supuestamente ha intentado entrometerse en las elecciones de Moldavia durante muchos años, presentando a sus propios candidatos respaldados por el Kremlin, e incluso orquestando protestas y campañas de desinformación en línea. En un intento de sembrar el caos en el pequeño país de Europa del Este, luego está Ucrania, a la que Vladimir Putin y otros funcionarios y élites rusas suelen llamar Pequeña Rusia. Durante años, Ucrania ha sido considerada clave en los planes de Vladimir Putin para restaurar la antigua gloria de Rusia. En 2014 puso en marcha la primera fase de esos planes, ordenando a sus fuerzas tomar el control de la península de Crimea. En 2022 fue mucho más allá, dando luz verde a la invasión a gran escala de Ucrania. El presidente ha afirmado que toda Ucrania es nuestra y ha asegurado que los pueblos ruso y ucraniano son un solo pueblo. Al hacerlo, ha dejado muy clara su postura. La invasión de Putin nunca fue solo sobre el Donbass, ni tampoco se trató de liberar a los pueblos ruso y ucraniano de algún régimen fascista mítico e inventado. Siempre se trató de poder, de conquista, y de intentar traer de vuelta la era dorada de la Unión Soviética, expandir la esfera de influencia de Moscú y mantener al hermano menor de Rusia fuera de las manos del mundo occidental. Pero no ha funcionado y nunca funcionará. Eso es según el analista geopolítico Manlio Graciano, exprofesor de geopolítica en Sciences Po y la Sorbona en París, Francia. Graciano se sentó recientemente para una entrevista con The Kiev Post para expresar sus opiniones sobre las esperanzas, ambiciones y fracasos de Putin. En Ucrania, le preguntaron sobre la idea de que Rusia tenía algún tipo de derecho geopolítico a dominar Ucrania, basado en lazos históricos y culturales. Respondiendo histórica y políticamente, tales argumentos no tienen una base real. En realidad, los rusos no están reclamando derechos sobre Ucrania, están reclamando el derecho a reconstruir el imperio ruso, continuó Graciano. Cuando Putin dijo en 2005 que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, dejó claras sus intenciones. Incluso antes, cuando Yeltsin y los líderes de Ucrania y Bielorrusia disolvieron la URSS en diciembre de 1991, inmediatamente crearon una comunidad de estados independientes y declararon abiertamente que eso era el inicio de una nueva unión. En otras palabras, el plan para reconstruir la Unión comenzó en el momento en que la Unión Soviética se desmoronó, y Putin tenía la intención de revivir ese plan. Él continuó explicando que cualquier plan de ese tipo tendría que empezar, no con naciones de Asia Central como Uzbekistán y Kazajistán, sino con las naciones eslavas como Bielorrusia y Ucrania, de donde proviene gran parte de la cultura rusa tradicional. Como señala el analista geopolítico, después de asegurar el control sobre Bielorrusia, Ucrania era el siguiente objetivo, y no solo el 1% del territorio ucraniano, que actualmente está en disputa. El plan era tomar toda Ucrania. Si Rusia tenía éxito, reclamaría legitimidad para recuperar el resto del antiguo imperio, quizá no los estados bálticos, pero ciertamente el Cáucaso y Asia Central. Graciano continuó diciendo que Rusia no solo ha fracasado en Ucrania, sino que ha sufrido pérdidas mucho mayores de las que Putin podría haber imaginado, con antiguos aliados dándole la espalda al Kremlin, mientras la maquinaria de guerra del país sigue luchando en las líneas del frente. En cambio, Rusia se ha disparado en el pie. Esta guerra le ha costado la influencia que aún tenía en el Cáucaso y ha alejado a los estados de Asia Central. Rusia está librando una guerra que, visiblemente, es incapaz de ganar.
La batalla de Stalingrado duró 6 meses y medio. La batalla por Pokrov se ha prolongado durante 18 meses y aún no se resuelve. Que Rusia haya capturado solo un 1% más de Ucrania en todo 2025 debería cerrar el debate. Rusia no está ganando esta guerra. Esto no son opiniones, sino hechos basados en la realidad y respaldados por datos reales. No hay ninguna duda de que la guerra no ha salido como Putin lo planeó, ni de cerca. Cuando todo comenzó, él y muchos otros altos funcionarios rusos supuestamente creían que la invasión terminaría en cuestión de días. Los agentes del FSB ya estaban preparando el siguiente régimen prorruso que tomaría el control de Kiev, una vez que el actual presidente Vladimir Zelensky fuera removido del poder. Y los soldados de Moscú estaban listos para ponerse sus uniformes de desfile y levantar la bandera tricolor rusa, alta y orgullosa, en las calles de Ucrania. Se suponía que sería una victoria aplastante, una declaración clara de las intenciones rusas, un momento de renacimiento y reconstrucción para toda la antigua región soviética. Un momento que lograría lo que Putin había querido hacer durante tanto tiempo y haría que Rusia fuera tan temida y respetada como lo había sido antes. También se suponía que definiría todo el legado de Putin, marcando su lugar en los libros de historia y asegurando que sería recordado con la misma reverencia y respeto que los zares rusos de épocas pasadas, como Pedro el Grande, a quien Putin se ha comparado en varias ocasiones. Bueno, la invasión probablemente será, de hecho, por lo que más se recordará a Putin. Pero su nombre no quedará en la historia asociado con alguna gran victoria o un glorioso renacimiento ruso. En cambio, siempre será conocido como el hombre que, por su propia avaricia y arrogancia, rompió a Rusia en pedazos. Porque eso es exactamente lo que está pasando. Tanto en casa como más allá de sus fronteras, Rusia se está desmoronando. A nivel nacional, el país enfrenta algunas de las crisis más grandes y desafiantes de su historia, todas las cuales están relacionadas con la guerra. Está la enorme pérdida de vidas causada por el propio conflicto. Con un informe reciente del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que sugiere que Rusia ha sufrido más de 1.100.000 bajas desde que comenzó la guerra. Eso significa que innumerables familias en todo el país se han visto obligadas a despedirse de padres, hijos, hermanos y esposos. Otros, al menos, han podido dar la bienvenida a sus familiares en casa. Pero muchos sufrirán graves secuelas físicas y mentales del conflicto durante años, si no es que por el resto de sus vidas. Esto, a su vez, solo puede tener un impacto negativo en la popularidad de Putin. Incluso los nacionalistas rusos más acérrimos empiezan a preguntarse cómo y por qué una guerra que se suponía terminaría en unos días se ha prolongado tanto y ha provocado pérdidas tan devastadoras. Luego están los impactos económicos. Antes de la invasión, la economía de Rusia no era la mejor del mundo, pero en gran medida era estable y sólida, forjada sobre las fuertes bases de las impresionantes industrias energéticas y petroleras del país. El país también contaba con un Fondo Nacional de Riqueza Saludable, con grandes reservas tanto de rublos como de varias monedas internacionales, combinado con fuertes lazos comerciales en Europa, Asia y más allá. En los años desde que las fuerzas del Kremlin entraron en Ucrania, la economía de Rusia ha seguido creciendo, pero solo de manera lenta y desigual, después de la interrupción inicial. El PIB creció aproximadamente un 0.6% en 2023 y un 3.8% en 2024, según estimaciones del FMI, y se espera que el crecimiento se desacelere drásticamente en 2025 y 2026. Las sanciones occidentales han paralizado los bancos y las empresas del país, cortando sus conexiones con muchos mercados y socios comerciales internacionales. El valor del rublo se ha desplomado, el fondo de riqueza se ha agotado, y muchas de las industrias que antes eran fuertes en el país se han reducido a una fracción de su tamaño anterior, canibalizado por el complejo militar de defensa que lo consume todo, que ahora es lo único que mantiene al país de caer en una recesión histórica. Todos en Rusia están sintiendo la presión de las élites, y los oligarcas han visto sus activos congelados y su riqueza reducida, hasta llegar a las familias rusas comunes, que están luchando más que nunca para poder costear lo más básico del día a día, como comida, vivienda y combustible. Y hablando de combustible, eso también fue una vez un elemento fundamental de la fuerza y el prestigio de Rusia. Docenas de países dependían de sus vastas reservas de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas. Ahora, los exportadores rusos se están quedando sin países a los cuales vender, ya que las sanciones se vuelven más estrictas. El precio promedio por barril disminuye y un número cada vez mayor de naciones se aleja de la compra de los recursos de Moscú, buscando opciones alternativas en otros lugares. Ucrania también ha jugado su papel en esta crisis.
atacando de manera inteligente la infraestructura relacionada con el combustible en los territorios ocupados y regiones rusas, paralizando la capacidad de producción del país y golpeando al Kremlin. Donde más duele, en sus cuentas bancarias. Todos estos factores han provocado un creciente malestar e incluso rumores de separatismo y rebelión en regiones de toda Rusia, desde las más cercanas a Ucrania hasta las del lejano oriente, a miles de kilómetros de Moscú y Kiev. Por ejemplo, han estallado protestas en la región de Altai, donde la gente está cada vez más harta de ser dictada por oligarcas autoritarios. También en la República de Sajá, que abarca unos 3 millones de kilómetros cuadrados de Siberia, los sentimientos separatistas se están extendiendo, e incluso funcionarios locales electos se pronuncian en contra del Kremlin. Mientras tanto, en Ingusetia, en el Cáucaso Norte, fuerzas partisanas como el Ejército de Liberación de Ingusetia están llevando a cabo ataques organizados reales contra agentes rusos como oficiales del FSB y guardias fronterizos. Si los problemas económicos de Rusia, la escasez de mano de obra y otras crisis continúan, lo cual es casi seguro que suceda, mientras la guerra siga en curso, estos movimientos también crecerán y se expandirán aún más. Con eso, las grietas que ya existen en la Federación Rusa inevitablemente se profundizarían, con el riesgo de rebelión, disturbios o incluso una guerra civil aumentando cada día. Más allá de las fronteras de Rusia, la historia es similar. Muchas de las antiguas repúblicas soviéticas que antes veían a Rusia como su guardián y proveedor, están empezando a cuestionar si el país todavía está a la altura de la tarea. Durante años, veían a Rusia como una fuerza todopoderosa, reconocida por su poderío militar y extraordinario poder, con su líder, Vladimir Putin, aparentemente capaz de conseguir lo que quisiera cuando lo deseara. Luego vieron cómo Rusia invadió Ucrania, y Vladimir Putin no logró conseguir lo que quería una y otra vez. Vieron cómo la supuestamente invencible maquinaria de guerra rusa se tambaleó y fracasó en las líneas del frente de Donetsk, cómo los tanques rusos, supuestamente líderes mundiales, y otros equipos fueron destruidos. Cómo, incluso después de años de combate, el ejército del Kremlin todavía lucha por lograr incluso los objetivos más pequeños o capturar los fragmentos más diminutos de territorio. Poco a poco, el mito de la superioridad y la fuerza de Rusia. Un mito que el propio Putin ha pasado tantos años construyendo cuidadosamente para proyectar poder e intimidar. Las antiguas naciones soviéticas empezaron a desmoronarse. Los países comenzaron a ver a través de las mentiras, se dieron cuenta de que Rusia, en realidad, no era tan poderosa como había afirmado. Después de todo, ni siquiera podía ganar una guerra o avanzar contra un oponente mucho más pequeño y débil. A medida que eso sucedía, muchos de esos mismos países empezaron a reevaluar sus relaciones con Rusia. Hemos visto que países como Armenia y Azerbaiyán se han ido alejando poco a poco del control del Kremlin. Por ejemplo, siendo este último, en particular, el que ha tomado medidas activas para construir mejores lazos con otros países y así reducir su dependencia de Rusia. En toda Asia Central, muchos de los antiguos estados soviéticos que se habían aferrado a Rusia desde principios de los 90 han empezado a reescribir sus políticas exteriores. Lugares como Uzbekistán y Kazajistán, por ejemplo, están explorando nuevas rutas comerciales y conexiones internacionales. Finalmente se están dando cuenta de que existen otras formas de funcionar y sobrevivir, y que no necesariamente tienen que depender tanto de Rusia en el futuro. Luego están las naciones mencionadas anteriormente, como Georgia y Moldavia, que ahora parecen estar más enfocadas que nunca en mirar hacia el oeste, no hacia el este, para apoyo futuro, seguridad y comercio. Y todo esto suma una realidad muy sombría para el presidente Putin. Al atacar a Ucrania, esperaba sentar las bases para un nuevo imperio ruso. Pensó que, mediante la intimidación y la proyección de poder, lograría que estos países volvieran al redil. Lo que realmente ha hecho es alejarlos. Y no solo eso, también está alejando a su propia gente, dejando a poblaciones y comunidades en muchas regiones rusas sintiéndose marginadas, ignoradas, aisladas y maltratadas. No hace mucho tiempo, Putin parecía el hombre más poderoso del mundo. Ahora nunca se ha visto más débil. Mira este video para profundizar en los problemas que enfrenta Rusia hoy en día, como resultado de la insaciable sed de poder de Putin. O para echar un vistazo a lo que podría ser su último y desesperado intento, mira este video, que analiza lo que el presidente ruso podría tener planeado para la alianza de la OTAN en 2026. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, si aún no lo has hecho. Así no te perderás las últimas noticias sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, ni otros grandes conflictos mundiales.